Le gustaba mucho la música sinfónica. Dice, ¿qué es música esto sinfónica? Tiene una cosa. No, me dice este de Tchaikovsky, que no sé cuánto, que nombraban, ella le sabía el nombre. Sí, tenía un piano. Ella lo tocaba a la señorita Zoila, que era buena para el piano. Las chiquillas que quieren venir a escuchar, que vengan a escuchar, decía, porque yo voy a ir a tocar el piano. Me gustaba la música. Ella le gustaba mucho la música clásica, de Beethoven, de Mozart, de Verdi, de Strauss. Esa es una música que yo escuché cuando pequeña. Tchaikovsky, todo lo que es clásico le gustaba mi mami Zenobia y a ella le gustaba a mi tía también. Kung tukulpan ngetam, ilituke kinyerang tun sumuna. Pusomo cheu lehui, shumyinyam, chem rakiswami, chem ayifui, Sonia Montesino, unelumu inaramtui, inyam Zoila Quintemil. Feimeu amui Taitai Comapo, 1985 pule. Fei, sungume fi Zenobia, Zoila ñi inan lamien. Ayer hablábamos con Rolf para poder acordarme de lo que fue todo este impacto. Quedamos muy alucinados con ella, además, desde el inicio, porque era muy potente, la Zenobia, potente, fuerte. Era una mujer, además se moría de la risa, ya hablaba fuerte, tenía una cuestión así, muy, ¿cómo decirte? Para una mujer, ya, era algo así como, chuta, esta, de armas tomar. Capeñante, 1993, Chipantupule, Pablo Marimán, Kangatam Kamefi, ta Zenobia Quintremil. Fei Ningatam meu, tu culpa fi, soy la yem, fei grabafi tingatam. A ella le gustaban las flores igual que yo, pero pintaba. En el verano se iba a la Escuela de Bellas Artes a pintar. Tiene unos cuadros preciosos, en tabla, en cartón. Estudió varios años, estudiaba música, piano y acordeón. Estudiaba psicología, filosofía, y entonces tenía no sé cuántos títulos de la universidad porque ella no desperdiciaba ningún día. Era incansable mi hermana. Soy la Quintremil Quintel, llegué Mariquech Conchi, diciembre que yen, 1915, Chipantumeo, Lumapu. Ñashki Quintel, ni Piñen, ca Sebastián Quintremil Guiñahue. Unen que le fue ni Epulamien meo, Filomena Casenovia. Ni Chao, Sebastián, que fue misión anglicana meo, Pichiwa en Tungelu, ca Pichiwa Chengelu. De no tener nada, empezó a arrendar campos y también a arrendar animales para trabajar el campo. Y así fue ganando todos los años, dejaba distribuir su capital. Ganancia para volver a arrendar más tierra y también para empezar a equiparse de animales propios. Y después, y así, año tras año, fue acumulando patrimonio, digamos, de todo su trabajo y de todo su esfuerzo, y se fue equipando de más tierra y de más animales, y después de mano de obra, después de gente que empezaron a colaborar, y él empezó a contratar, y así fue forjando, digamos, su patrimonio. Sebastián Quintremiliem, recul tu fui, quiñe quimeltuwa ni lofmeo, tañiquim, chilcatual, caurial, Wincason meu pumapuche, femieche ni kutan kaunual ni femte lelican en meu engan. Café mechimeu con el tu que fui feita chi sociedad caupolican, niechi toquín, feita incaquelu pumapuche ni mongen. Como que en esos años la educación era como bien limitada para las mujeres, pero él siempre se enfocó en que todos sus hijos tenían que estudiar. Y su hija, la mayor, que era mi tía Zoila, ella fue la primera en irse a Santiago a estudiar. Educar, decía que era el tesoro más valioso que podía tener una persona.
y sobre todo las mujeres, porque las mujeres en esos años eran muy pasadas a llevar, y sobre todo si eran de mujeres indígenas. Soy la Yem Chilcatu Querquey normal de preceptoras número 1, Piñechi Quimeltúe, Santiago Guayameo. Feita Quimeltúe normalista Piñelú, Quimeltu Querquefui, Feita Chipuche, Quimel Feñalú, Upichiquechemeo. Fei Quesao Mialú, Estado en Quimeltúe meo. Fei Quesao Urquey, Quiñeque Chipantu, Niquimel Feñen, Osorno, La Unión Ca Almagro Mapo. Feiula Amurquey, Toitaico Mapo, Niquesahual, ni Sol Quilial, Quimeltúe, vocacional número 24 meo. Rupale Chitipantu en 1940 ple. La directora era muy seria. Estaba siempre de acuerdo con los apoderados. A veces les daban el poder a los papás, sobre todo los papás hombres, el poder a ella, a la profesora, a la directora. Arréglese usted nomás, señorita, le decía, porque usted está en su poder. Ella tenía una varilla en la mesa y la otra estaba de ladito más allá. Así manejaba ella las varillas y se las daba. Le teníamos un temor porque era muy fuerte, muy mañosa era ella, pero correcta. Feita Chiquimeltúe vocacional, Quiñetoitun Chipalú Tiquimeltúe técnica meo. Feita Chisuam Entungei ni Quimeltuñal Puchilcatufe ni Quesao Feñalengan. Feita meo Quimeltuñe Querquefui Filquepe Pilcahuan Pupichiquesomo meo. Quimeltuñe Querquefui Tuculun Quesao, Buca Quesao, Pañun Upucan Quesao, Ka Zuen Tacun. Soy Nisol Clelú, Tiquimeltúe meo, vocacional 24. Soy la Amulei Quiñe Quesao. Feimeu soy Alan Pudilchaque Somo, con el Tupain y Chilcatu Bayal, Tiquimeltúe meo. Contaba mi mamá que en el verano salía a buscar a las personas, salía a los campos, ¿cierto? A buscar a la niña, incentivar a los padres que pusieran a sus niñas, y ella ofrecía su internado, que era internado de puras mujeres, porque si no, ¿cómo podía llegar una niña de campo a estudiar acá? Era imposible. En esa época era muy imposible, y yo creo que era el único colegio que estuvo internado de mujeres, porque después hubo un internado que eran las monjas, pero ahí se pagaba, ahí también era otro, era diferente, no era como estar acá, porque acá no se pagaba para estar. Soy la Siturpui Quiñeruca, Casa Francesa Piñelú, Taitaico Guayameo, Nimuliam Puc Chilcatufe. Feita Chiquimeltúe, Nierpufui, Regle Pataca Chilcatufe, Kirucameo, Mule Peyim, Nierpufui, Quechupataca Chilcatufe. Esta era una escuela chiquitita que funcionaba ahí en la esquina con 4 o 5 salitas. No había internado, no había nada. Había puras chilenas. Murió la directora de esa época y hubo un concurso. Se presentaron 7 directoras de distintas escuelas y la única profesora era mi hermana. La única que era totalmente preparada. Así que la nombraron de directora y empezó a trabajar ella para ampliar. Es que va todo en la dirección. Cuando es un buen director todo marcha bien. Llegó a tener 24 profesoras y después construyeron una tremenda escuela nuevecita en tiempos de Gabriel González Videla. Eso estaba brillante, con cancha de básquetbol, con baños, con todo. Entonces ya empezaron a matricularse. Por la radio y el diario Austral daban avisos que se recibían internas. Era una escuela de lujo. Aku que fue ni Kimno Chilcatun, ka Kimno Winen, Fei, Kimeltuye que fue ni Asumwal enan. Repe Pilcawan que sao Kimeltuye que la fui, ka Asum Kanya que Filtiau Cantun, Basketball au Cantun Café. Jugaba también, yo estaba en el equipo que había en Imperial. Era buena para los goles, echarle al arco, eso era buena, muy buena. Sí. Y de lejos la chuntaba, no de bajo el arco, de lejos.
Me chuntaba largo. Y chiquitita, porque no crecí más tampoco. Así, pero muy rápida, muy ligera para correr. Ka en tuque que fuingan, huechul que pantu y allí sumo. Fuimos a Lota, a Conce, salíamos a pasear. Que conociéramos, que éramos de campo y que conociéramos afuera también. El mar, todo eso. Hubo un interés que conociera a las niñas de campo. Ella decía que era para que las niñas mapuche no tenían oportunidad, como eran mapuche, no le daban oportunidad como para seguir estudiando. Entonces la única forma que podían aprender a coser o a tejer o bordar, y a veces que no estaban atrasadas de los estudios, igual le volvía a enseñarles. Eso era lo que les gustaba a ellos, para sacar adelante las niñas jóvenes mapuche. Los aconsejaban mucho. Sí. Bueno, iba a cualquier hora de la directora a verlo. En el día, en la noche, de repente llegaba, cuando ya estábamos acostaditas, llegaba. Nos acostábamos nosotros a las 9:30. Vengo a verla, me decía ella, vengo a saludarla. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Decía. Bien, ¿quién está enferma? ¿Quién se siente mal? Así, todo bien atenta a todo, como una mamá así de la casa. Así. ¿Qué es lo que le falta? Los zapatos, así, porque también daba zapatos ella. A la niña que no tenía, ayudaba a ella. La cocina, cómo estaba la comida, todo, si la comen o no, en todo se ponía ella. Le gustaba estar en la sala, preguntando cómo eran las alumnas, así, si rendían o no rendían. Se interesaba mucho que las niñas aprendieran, mucho. Era una profesora muy correcta, muy buena. Yo creo que era su vida, no la educación. Y especialmente educar y dar una profesión a niñas que venían de diferentes partes, porque no solamente de acá Imperial, venían también de Puerto, de Carahue, de Troboihue, de esa zona, o de zonas rurales. Siempre preocupada de que los talleres funcionaran y de que las niñas tuvieran un buen pasar. Soy la afquien tu kusawulkei, tikimeltue vocacional meu. Fei tipatulu, kimeltue meu, feiula, kusau tufi, tukukan kusau. Feita chetipan tu 1970 ple, ni la mien se no bien. Y era una persona muy alegre cuando tenía tiempo, sacaba su acordeón, se ponía a cantar ahí. Le gustaba la música. Y en el verano lo llevaba a la playa, siempre íbamos a Puerto Saavedra. Lo voy a probar, me decía. Ay, qué bueno, le decía yo, ay, ¿qué canción va a tocar? No sé cómo, que si cantaba una canción, no me acuerdo, que siempre tocaba eso. Fumar es un placer genial, sensual. Nampul café somón y fuita soy la 15.000. Tras los cristales de alegres ventanales. Carume chilcatufe. Mi vida no consumo. Zoila era una persona cultísima, muy culta y, como te digo, pendiente, o sea, preocupada del acontecer, de qué ocurría aquí, qué ocurría allá. En esa época no había televisión, entonces todo era tratar de conversar de lo que acontecía en Nueva Imperial y de lo que en el resto del país o noticias internacionales. Sí, los periódicos siempre informaban. Siempre los diarios era lo primero que leía siempre. Todos los días se compraba el diario. Tenían muchos libros, libros antiguos, de historia, de cómo puede uno trabajar la tierra, todo eso. La huerta, el jardín. Siempre estaban leyendo.
Soy lata yeglu, café mechi ni templerbun, café mechi amulei ti inkawon tapu mapuche, kapusomo, chilemapo meo. Feita chinkawon, pusomo, soy newen amulerki, feichi pataka ketipanto meo, siglo XX. Feita chiripantu, 1934, soy con el tufuingen, feita chi elecciones municipales. Café mechimeu con el tingan ti parlamentaria ni incapual ni monenengan. Feichimeu ta con el tuita soy la quintremil, ta ni candidata ñan ni diputada ñafel Cautín provincia Pelé. El nombre de don Sebastián Quintremil lo conocí a través de mi papá. Mi papá era comerciante de profesión contador y a través del comercio pienso yo que conoció a don Sebastián. Pero escuché a mi papá y él que había estado en el local comercial de mi mamá, don Sebastián, que le había pedido que colocara afiches de su hija y que iba de candidata a diputada. Eso fue lo que... y que se sentía, bueno, orgulloso el papá de que su hija fuera de candidata a diputada. Feitechi provincia, Cautín, puso momutenta con el tui, soy la quintremil ka Elisa Wegner. Feita meu, soy la con el tui tilista regle, feita cheu troquín clelu tipo ibañista, filque troquín partido político con el tulelu. Soy la candidata en el que fui, feichi Partido Democrático del Pueblo. Quiñetro echipalu ti Partido Democrático, asunolu feita chi ley maldita piñelu. Feita Catretu fini con el tunual ti Partido Comunista, catipuche con el tulelu te fachi Partido Comunista meo y nanto cufingan. También me decía que había en su tiempo, cuando era más joven, había postulado de diputada. La única mapuche se presentó a candidata a diputada, pero fuera de eso nadie más, pues había los otros, era puro hombre. Y no salió, y salieron los hombres porque ella como mujer mapuche salió rechazada. Y eso lo hacía para poder salir adelante con la indígena, para salir adelante con los mapuches. Me decía, por ahí tengo, me decía, la foto que tengo, ahí me decía, tú no vi, en el diario, aquí estoy, me decía, en el diario salía, y tenía el diario, donde había estado para representar diputado. Me decía, no sé, no me nombraba el caballero, tal por cual, me dice, por no me saqué la foto, pues. Y me echaron abajo porque era mapuche. Feite chisumun meu pu mapuche toquín clelu y enielu ta incawon su con el tupui congreso meu pataka kentu chipantu meu siglo XX. Feite chitipantu ple 1950 ni sol y eniefui sumu ta corporación araucana. Feichi meu con el tu fulu ta soy la yem ni candidata en él ni fuingan quiñe ministro ti estado meu Palacio de la Moneda meu. Feita chihuentru Venancio Coñopan Pinelu. El momento buen ni el que fui, cada diplomático mapuche, cholchol mapute ulu. Ni sol que fui feita chi corporación meu, ka epuchi diputado ni el que fui Partido Conservador meu. Te fache ripantu 1952 meu, Ibáñez del Campo con Palú, fei uitungerki ministro ñal, feiti tierra ka colonización. La cenobia tenía súper claro toda esta cuestión que había pasado con Venancio, ya con Coñopan, ya este conflicto, que claro, era un conflicto político, pero era un conflicto de género. Y ella lo leía también de esa manera. De alguna manera, yo creo que por eso también ella reivindicaba, digamos, el valor profundo que tenía su hermana, ¿no? Porque fue tratada pésima, muy mal. Con Palu ni ministro ni alta Coñopan, feita chi elecciones y en elu ta feita chipantu meu 1953, Rugner fui ni soy ni huenial, ti corporación tu mapuche meu.
Con él tuvi candidato ñan Esteban Romero ka José Cayupi. Clásico, lo que todos conocemos de Zoila, que proviene del libro de Montesino y Foster, en el cual se reconoce que fue repudiada, que fue insultada en la Plaza Imperial. Nos habla de una mujer que molestaba la masculinidad, que molestaba incluso la masculinidad mapuche. Seguramente iba contracorriente de la manera de ser mujer mapuche de esa época. Y yo pienso, si fue necesario convocar a un grupo de lompos y a un grupo de dirigentes para hablar mal de ella, es que la mujer tenía llegada. Yo creo que era peligrosa en términos electorales para ciertos grupos, y también a lo mejor peligrosa para el establishment masculino que hizo aquello. Zoila quería hacer algo por la raza, pero nadie le dio el voto. Tenía que ser la sociedad caupolicana. ¿No ve que Coñuepán le dictó la sentencia de muerte? Coñuepán dominaba toda la mapuchá. Era un dios ante los mapuches. Tenía un programa lindo, la Zoila, precioso. Habría levantado de un viaje a los mapuches, ¿sabe? Mi hermana era muy linda, entonces lo habría conseguido. Tenía mucha personalidad. Feichihualen meu, enero que yen, 1953, con Chitipantu meu, feita chi campaña rumei mamulerki. Huechul enero que yen meu, ti Corporación Araucana, chalinto kuin yipu candidato, taitaiko guariameu. Feichi meu porque no, tabenancio coñupan, nenel sumu kunulfi, rangiche fi, tazoila 15,000. Yo le voy a contar algo de los Coñuepán. Íbamos como 4 profesoras del brazo. Oye, Zenobia, vamos a la plaza. Mira que hay harta gente. Yo, pues, pasemos. Pasamos y no estaba Coñuepán hablando. Yo no lo conocía, pero alguien me dijo, ahora va a hablar Coñuepán. Esa mujercita, dijo. Pobre mujer, se presentó a candidata a diputado. El padre tiene 20 juicios. Todos los gana porque tienen unas hijas muy bonitas. Él entrega una hija al juez y gana el juicio. Viene, entrega otra hija y gana el juicio. Son todas unas rameras, unas putas. Ahora es candidata a diputado. La ha visto un hombre rico, le da de comer y entonces por eso que es tan nombrada. ¿Y qué va a servir una putita en la Cámara de Diputados? En la Cámara de Diputados. Zoila sulin elai feichimeo. Huelu amule equimuteñi con el ton política meo. Café y Chiquipantu meo, 1953 meo. Y tuiti Asociación Nacional Indígena, Ani Piñelo. Feichimeo ca con el turqueita Zoila yen. Vicepresidenta en el pulque fui. Feita chiani, mapuche toquín, neucle fui tipo izquierda en 1982, Chipantu meu, Martín Painemal feipilkei. Muleya fui capusomo, huelu, kakekunuwengan. Soy la 15,000 de Maireke. Marimeli Chipantu, ksau fui, trai comeu, cauchu somo nge fui. Con él tui, yitufilu inchin, de Asociación Nacional Indígena. Unelumu que me muleca fui. Quiñeu fui tapuche, soy cuñifal klelu. Huelu, Fenteri Kulukai, Ulmen Kaulukai, con el tuwelai sumumeo. Que me ponei tañirán, Estados Unidos nampul kamei, Moscú mapu que tu tapui. Akutulu, allí la fita Rusia pingei, que me el caler kiingan, ni el que la ni, cuñifal klen puche, fei allí la fi, kisu allí que fui pu ulmenche, capu cuñifal puche. Se dice de mí se dice de mí
Se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco leguizamo. Cuesta entender lo que puede haber sido, digamos, el hecho de que una mujer en general y una mujer mapuche en particular tuviera ese espacio público, ¿me entiendes? O sea, no era una cuestión que te la regalaban, de cómo fue vilipendiada. Zoila fue vilipendiada por ya sus propios hermanos mapuches, ¿te fijáis? O sea, eso también hay que decirlo. Es imposible no distinguir su estatus económico. Creo que es algo que era un poco más notorio en ella, era algo que ella lo hacía visible, al menos en la compra y el uso de determinados artefactos, su camioneta, que también era algo distintivo, en su territorio, manejaba un elemento también importante que a lo mejor también con ese artefacto, más que la diferencia, le asimila a Herminia, porque Herminia con su actividad de mecanógrafa, también estamos hablando de una máquina y las máquinas son muy masculinas también. Y era de las pocas que las manejaba. También una cosa por la que la recuerdan en el territorio, además por la educación, era porque manejaba. Me llamaba la atención que ella manejara, claro, ambas, no sé cuál de las dos manejaba más, pero las dos manejaban, parece decir. Una vez me quedé parada y pensando que yo algún día también tendría que llegar a manejar como ella. Pero no me llamaba la atención que una mujer manejara, porque en mi colegio, ese colegio, había mamás de compañeros que manejaban. No me llamaba la atención que ella, que era mapuchito, y manejara. Pues cuando ya estaban como por jubilar, quisieron hacerse cargo de seguir sembrando y fueron las primeras mujeres indígenas acá en Nueva Imperial que tuvieron automotriz, donde ya cosechaban los de ellos y también hacían prestación de servicio a los alrededores. Y de hecho fueron muy conocidas acá en Nueva Imperial porque eran las únicas mujeres con máquinas. Zoila no se casó, soltera. Nunca supe si tuvo pretendientes o nunca lo conversamos. Que yo sepa, no. A lo mejor tiene que haber habido alguno, porque era bien bonita la tía, sí. Tiene que haber andado por ahí. Pero ella con su carácter tal vez arrancamos porque ella era muy estricta. Yo conocí a Zoila Quintremil porque yo viví con ella. Llegué a los 9 años ahí. La primera era para la mandado, ella me enseñaba a hacer el aseo, después cocinar. Lo único que yo siento es que no me pudieron echar más a la escuela por los trabajos, pues. Eran muy mandonas, tenían poder para mandar. Era buena, yo la encontraba buena porque sabía mandar, sabía todo. Sí. Yo tuve un papá muy fuerte, decía. Por eso sé todo, decía. Pero mi papá sabía mandar. Por eso uno tiene que ser fuerte. Por eso ella hacía lo mismo del papá. Se destaca como una mujer que no abandonó su proyecto político por un matrimonio, por ejemplo. No se relegó exclusivamente al espacio mapuche como mujer. Vivió otras maneras, unas maneras quizás que pueden ser calificadas como winca. Estuvo en otros espacios, viajó, visitó otros lugares, no tuvo miedo a lo mejor a que la calificaran de frívola, a que le colocaran el mapuchómetro encima, que yo creo que se lo pusieron, porque muchas veces le llamaban esta señora y sabemos que cuando se llama de chiñurra a las mujeres, las mujeres mapuches dirigentes se les está denostando, que se atreve a romper con todos los patrones. Se queda soltera con todo lo que eso implicaba en esa época, participa activa protagónicamente en los partidos, tiene una performance estética rupturista, se atreve a cruzar esos puentes y a vivir su ser mapuche de una manera distinta. Le gustaban mucho las flores. Incluso en su patio, tenían varios árboles que incluso no se daban acá y sin embargo en su terreno sí se daban. Muchas flores hermosas, todo.
Yo no sé en realidad cómo traían semillas de otros países en los bolsillos a lo mejor. Y esas plantaban, así que por eso tenían flores hermosas. Incluso a mí me regaló ave del paraíso, que la tengo aquí. Es una flor hermosa, es como un cuello de pájaro. En el campo viera todas las cosas más lindas en el campo, lleno de flores. Vivían trasplantando las flores. A veces traía plantas de otro país. Entonces ahí pasó algo muy bonito. Estábamos sentadas ahí en ese comedor y entonces ella se paró y fue a buscar algo, vuelve con una caja, ¿ya? Y entonces abre esta caja, estaban las trenzas de Zoila y bajo esas trenzas estaban las joyas que eran de su mamá, eran como una herencia de la madre. Por lo tanto era algo que ella atesoraba, ¿no? Que a mí me impactó mucho, justamente porque las trenzas de una u otra manera es tener a alguien vivo, digamos, ¿no? O sea, el pelo que se mantiene, que está ahí, y además eran las trenzas que también hablaban de un rito de pasaje de su hermana, que tiene que ver con un rito de pasaje de la edad, pero también con un rito de pasaje a este otro mundo, digamos, Winca, en el cual ella tenía que insertarse. Entonces, lo bonito además es que estaba abajo esta joya. Yo creo que ahí había como una especie de legado, de legar, de transmitir, y ella como la guardiana, la cuidadora de esta historia de estas mujeres, la madre, la hermana, y ella. Eso es algo bien que nunca creo que no lo voy a olvidar, no lo voy a olvidar nunca.